Muy buenas amigos y amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al séptimo vídeo de aprendizaje de programación JavaScript desde cero y para novatos. Hoy en este vídeo vamos a dar el if, el else if y el else, ¿vale? Pero también vamos a dar los operadores de comparación, que generalmente nos van a servir para crear comparaciones, o sea, bueno, no, como la palabra dice, pero realmente quería decir para crear condiciones determinadas, y vamos a ver cómo las vamos a juntar junto al if, el else if y el else, y un poquito cómo funciona todo el conjunto. Entonces aquí tengo una lista de operadores de comparación que a lo mejor falta alguno, pero prácticamente son todos, o desde luego son de los que más vamos a utilizar en programación, ¿vale? Entonces vamos a ver, tenemos un poco el doble igual, que significa igual a que, o podríamos decir idéntico a también, y unos ejemplos, pues puede ser que n1 sea idéntico a n2, también decir que no es obligatorio que sean dos variables, como en este caso decir que n1 es idéntico a 10, o incluso tener una variable que fuera una palabra, ¿vale? P1 es idéntico a la palabra sí. La exclamación igual, pues es todo lo contrario al doble igual, es distinto a. Y unos ejemplos, pues que n1 sea diferente a n2, que n1 sea diferente a 20 y que la palabra P1 sea diferente a la palabra sí. Ahora, mayor que y menor que, ¿vale? Lo que nos indica un poquito, pues que sea n1 sea mayor que n2 o que n1 sea mayor que cualquier otro número. En este ejemplo, pues que sea mayor que 10. Y en el caso de menor que, pues igual, que n1 sea menor que n2 o que n1 sea menor que 10. Ahora, la doble y rara esta de uncompany, ¿vale? Que creo que se llama ampersand, ¿vale? Disculpadme porque no sé cómo se llama exactamente esta i, ¿vale? La historia es que significa i. Y esto lo vamos a hacer en un caso práctico para que se comprenda mejor. Lo que vamos a decir es que nosotros tendremos dos condiciones, ¿vale? Por ejemplo, que n1 sea idéntico a 10 y n2 menor que... Bueno, aquí me pone menor que 1, quería haber puesto el ejemplo que fuera menor que 10, ¿vale? Y entonces, la i está rara, la ampersand esta, la doble ampersand que decimos, ¿vale? Lo que nos implica es que si se nos cumplen las dos condiciones que tenemos aquí escritas, ¿vale? Pues la condición global, que va a ser todo lo que vaya entre paréntesis, va a ser válido. ¿Que nos falla una de estas dos mini condiciones? Pues la condición global es fallida, ¿vale? De todos modos, cuando se vea en práctico se entiende mejor. Ahora, los dos barrotes estos verticales, que esto sí que no sé cómo se llama el símbolo, ¿vale? Significa o. Y esto, a diferencia de la doble ampersand que decíamos, lo que nos implica es que con que una sola de estas mini condiciones, ¿vale? Con que n1 fuera igual a 10 o n2 fuera menor que 10, con que una sola se cumpla, ¿vale? La condición global va a ser válida. Si fallan las dos, ya sí que sería fallida. Y ya mayor o igual a qué o menor o igual a qué, lo que nos implica es un poco, pues unos ejemplos como que n1 sea mayor o sea igual a 10 y que n2 sea menor o igual a 30, ¿vale? Un poquito así, hacer un repaso general para que se entienda lo mejor posible. Entonces, ya visto esto, vamos a empezar a ver el if, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. If, se va a escribir if, significa realmente sí, ¿vale? Como si con puntos suspensivos, es decir, que si se cumple una condición, ¿vale? Que va a ir dentro de los paréntesis, ¿vale? Se va a ejecutar algo que tenga dentro el if, ¿vale? Voy a borrar esto y lo voy a escribir otra vez para que se vea mucho mejor. Yo escribiría if, ¿vale? Abriría y cerraría paréntesis, aquí pondríamos la condición y ahora pues abro y cierro apóstrofes de estos o caritas como yo lo he llamado y digamos que el apóstrofe que abre y cierra, ¿vale? Todo lo que hay entre medias, ¿vale? Pertenece al if. Entonces ya pondríamos que aquí se ejecutaría algo, ¿vale? Una sentencia. ¿Cómo vamos a crear la condición? Pues como hemos visto antes con las variables de comparación. Vale, voy a empezar con un ejemplo. Si yo tengo una variable que se llama n1 y le digo que es igual a 10, ¿vale? Pues aquí podría comparar esta variable con algo, ¿vale? En este caso, pues vamos a hacer una condición, vamos a decirle que n1 sea idéntico a 10, ¿vale? El doble igual.
Y aquí dentro del if, pues por ejemplo, una ejecución pues que fuera un alert, un document.write, lo que fuera, ¿vale? Yo voy a poner pues un alert y vamos a poner que se cumple la condición. Se cumple la condición, ¿vale? Punto y coma, ¿vale? ¿Y qué pasaría si no se cumple la condición? Bueno, pues directamente se saldría fuera del if y se ejecutaría otra cosa si estuviera escrita, ¿vale? Ahora mismo no tenemos nada escrito, por lo cual la página nos saldría en blanco. Entonces vamos a ejecutar el programilla para que lo veamos. Nos sale el alert con se cumple la condición, puesto que n1 es igual a 10 y lo estamos comparando que es idéntico a 10. Como se cumple, pues se nos ejecuta esto. ¿Que hubiéramos cambiado el número? Por ejemplo, le digo que n1 sea idéntico a 5. Pues como esto no es verdad, se habría salido del if, ¿vale? Y en este caso nos muestra la página en blanco. Se sale y ejecuta lo que sea. Ahora voy a crear otra variable y vamos a ver lo de la doble ampersand esta que creo que se llama así, no estoy seguro, ¿de acuerdo? Y le voy a poner de valor 2, por ejemplo, y aquí a n1 le voy a poner 11, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejemplo ese anterior que teníamos ahí escrito. Nosotros ponemos que n1 sea mayor que 10 y la doble ampersand y, ¿vale? Que es lo que significa n2 sea menor que 10, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si n1 es mayor que 10, como en este caso que es 11, y n2 es menor que 10, que en este caso es 2, como se cumplen ambas, pues se va a ejecutar lo que haya en el if, ¿vale? Nos sale el alert, se cumple la condición. Ahora, si yo hubiera puesto un 10, ¿qué hubiera pasado? Pues que n1 no cumple su condición y n2 sí la cumple. En este caso, como una sola falla de las dos, ¿vale? Se me ha ejecutado la página en blanco, ¿vale? Se me ha salido del if. Ahora, vamos a aprovechar para enseñar un poquito el else. En el caso de que solamente haya if y un else, ¿vale? Else siempre va a ir al final del if. Entonces sería primero if y aquí en el apóstrofe este final del if, pues ponemos else. Else significa de lo contrario, por lo cual no hace falta ponerle ninguna condición. Vale, document.write y vamos a ponerle no se cumple la condición. Que esto lo que nos va a evitar, pues en este ejemplo es que se nos ejecute la página en blanco. Directamente cuando if vea que no, o sea, que no se cumple n1, como tienen que cumplirse las dos, pues sale del if y nos va a ejecutar directamente lo que haya en el else. El else no lleva condición por esa razón, porque el else está para que en el caso de que no se cumpla ninguna condición anterior, ¿vale? Se ejecute directamente lo que él tenga. Entonces en este caso vamos a ver, vamos a ejecutar, vamos a actualizar y se nos ha ejecutado el else, que lo tenemos en document.write, diciendo no se cumple la condición. En este caso. Ahora vamos a cambiar el símbolo. En vez de la doble ampersand, vamos a poner la doble barra vertical. Que como decía antes, esta barra lo que nos implicaba era que con que una de las dos fuera... perdón. Nos implica un poco que con que una de las dos sea verdadera, la condición, era suficiente, ¿vale? Y se nos iba a ejecutar el if. Sabemos que n1 no la cumple, pero n2 sí cumple esa condición, por lo cual se me ha ejecutado lo que tenía dentro del if. Bien, vamos a aprovechar ahora un poquito, ya hemos visto que el else pues está ahí pues para si no se cumple la condición del if, se ejecuta directamente lo del else. Y vamos a ver un ejemplillo un poco más práctico de, por ejemplo, con un else if también. Voy a hacer la variable n1, pero recordar lo de la frase o preguntilla, que escribíamos prompt, abríamos los paréntesis y escribíamos por la frase o pregunta, ¿no? Y yo voy a poner, por ejemplo, elige un número. Recordar que esta coma y las comillas finales no eran obligatorias, pero bueno, yo la dejo ahí sin un número predefinido, ¿vale? Y ya está. Entonces, elige un número. Y aquí, pues vamos a hacer un ejemplo más práctico, decía, con números positivos, negativos, por ejemplo, y vamos a excluir al 0. Vamos a decir que el 0, pues que también es un número positivo. Entonces, podríamos empezar con el if y ponerle, pues que si n1 es mayor que 0, ¿vale? Al ser superior a 0, está claro que es un número positivo.
pues vamos a hacer que dentro del if se ejecute es un número positivo. Ahora, decía antes, cuando era solo if y else, el else iba al final del if. Pero en este caso, como vamos a utilizar else if, ¿vale? Que lo que significa un poco es de lo contrario si se cumple otra condición, ¿vale? Pues el else if siempre tiene preferencia ante el else. Y entonces, pues el else if iría después del if. Aquí escribiríamos else if, abriríamos paréntesis para poner otra condición diferente. Por ejemplo, que n1 sea idéntico a 0. Un poco por el ejemplo que decíamos que queríamos separar al 0, ¿no? Y aquí pues vamos a hacer un document.write, por ejemplo. Document.write. Y vamos a ponerle que el número es 0. El número es 0, ¿vale? Y también positivo, por ejemplo. Y termina en punto y coma. Como solamente decir como indicativo, si quisiéramos poner más else if, ¿vale? Lo seguiríamos poniendo, ¿vale? Al final del else if, al final todos los que quisiéramos hasta llegar a un else final. Que en este caso no necesitamos más else if. Pero por ejemplo, un caso que se puede practicar poniendo varios else if, ¿vale? Aposta, sería pues por ejemplo notas de colegio, ¿no? Que pondríamos si la nota es menor que 4, por ejemplo, o es menor o igual a 4, pues que es suspenso. Else if, si la nota es igual a 5, pues es un suficiente. Else if, si la nota es igual a 6, pues es un bien, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, podríamos usar varios else if hasta llegar al else final, que nos diría que es el sobresaliente. Hay formas mejores, pero bueno, yo creo que está bien para empezar a practicar un poco con operadores de comparación y demás. Pues yo creo que no está nada mal el ejemplillo. Y ahora, pues el document.write, decíamos eso, lo que nos iba a leer era que si n1 era mayor que 0, pues se va a ejecutar el if. Si n1 es idéntico a 0, se nos va a ejecutar el else if. Entonces else se va a ejecutar pues en el momento que vea que ni n1 es mayor que 0, ni n1 es idéntico a 0, por lo cual n1 va a ser un número inferior a 0. Y en este caso pues ya pondríamos es un número negativo. Y ponemos el punto icon. Vamos a guardar y lo vamos a actualizar. Vamos a ver que nos pregunta, ¿no? Elige un número, nos sale el cuadrito y le vamos a dar, por ejemplo, al 5. Y nos salta, es un número positivo, que es lo que está dentro de if. Ahora, ¿que escribo el 0? Pues si yo escribo el 0, me salta el número es 0 y también positivo. Es decir, que se ha salido del if y ha ejecutado lo que hay en el else if porque la condición era correcta. Era su condición, ¿vale? Se cumplía. Y ahora, pues si pongo un menos 45, pues me va a saltar el else, que es un número negativo. O sea, decir una vez más, el else está para cuando no se cumple lo anterior, se ejecuta directamente lo que hay en el else. Y un poco ver, pues que esto es una serie de bifurcaciones de sentencias, ¿vale? Es como hacer caminos. Si esto se cumple, pues se ejecuta esto. Si esto otro se cumple, se ejecuta esto otro. De lo contrario, si no se cumple nada de lo anterior, ejecuta el else. Es un poco bifurcaciones de sentencias, ¿vale? Así un poco para hacer una idea. Y ya por ir terminando un poco el vídeo, pues voy a poner también... Bueno, antes de ir terminando que iba a poner otro ejemplo, quería decir también que el else if en este caso lo hemos hecho un poco por excluir al 0. Porque este tipo de ejercicio, ¿vale? También se podría hacer con un if y con un else, ¿vale? Simplemente si en el if le decimos que el número sea mayor o que sea igual a 0, ¿vale? Ya estamos incluyendo al 0 en este grupo del if. Por lo cual, pues tendríamos los números positivos en el if y ya, de lo contrario, pues van a ser números inferiores a 0. Entonces vamos a hacer la prueba un poco para que la veáis. Voy a escribir aposta 0, ¿vale? Y aquí veis que se nos ejecuta el if. Es un número positivo. Ahora voy a poner menos... Vale, menos 34 y me dice es un número negativo. Se me ha ejecutado el else, ¿vale? Es un poco para que lo supierais, que esto un poco en este caso, lo del else if, pues se puede utilizar si os lo piden. Si no, pues tampoco pasa nada porque tampoco es incorrecto. Así he hecho el ejercicio.
¿Vale? Ahora quería mostrar la prueba que, al igual que con números, pues esto se puede hacer con una palabra. ¿Vale? Voy a poner, elige una palabra. Y ahora, pues, ¿qué condición le puedo dar? Pues podemos decir, por ejemplo, que si P1, que es la variable que he creado para indicarme que es una palabra, es diferente, la exclamación igual, si es diferente a otra palabra, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues para indicar una palabra se abren y se cierran comillas y se escribe en el interior la palabra que queramos. Por ejemplo, si es diferente a la palabra palmera, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer que se ejecute, por ejemplo, que la palabra es distinta. Que la palabra es distinta a palmera, ¿vale? Por hacer un ejemplo tonto, pero para que entendamos un poco cómo se va a leer aquí la condición, ¿vale? Y se me va a ejecutar si es cierta y si no me va a pasar al else, ¿vale? Y aquí voy a emplear en el else que las palabras son iguales. Vale, y esto también lo he hecho lo del distinto a un poco para indicar que en el if podemos empezar de una manera positiva o negativa, según queramos y nos apetezca. En el ejemplo anterior que hemos dicho lo del número positivo, negativo o el cero, también podíamos haber empezado que si el número era menor que cero. Un poco haber empezado por el número negativo. Eso es un poco al gusto del personal, ¿vale? Y aquí pues vamos a poner un poco, pues que no que sea idéntica, sino que le voy a decir que sea diferente la palabra, ¿vale? Entonces voy a guardar. Vamos a actualizar, elige una palabra, vale. Y recordar ahora mismo, en este caso, que estamos en plan básico total, si yo quiero hacer la palabra igual, tengo que escribirla totalmente idéntica, ¿vale? A como la he escrito aquí entre comillas. Porque si la pongo de cualquier otra manera, aunque sea la misma palabra, me va a entender que no es la misma. Y eso es porque todavía no hemos entrado a otro tipo de métodos para indicarle al programa que no importa el caso de que yo escriba una palabra en mayúscula, minúscula, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que eso ya llegaremos pues más tarde. Entonces elige una palabra, ¿vale? Y yo la pongo, la escribo idéntica, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues me dice directamente else. Las palabras son iguales. Que ahora, por ejemplo, hubiera puesto coche, que no tiene nada que ver. Dice, la palabra es distinta a palmera. Y un poco para que veáis lo que yo me refería, que si yo escribo palmera en minúscula, ¿vale? Como yo no le he indicado al programa que me da igual que sea, aunque sea la misma palabra, me da igual que esté así escrita, ¿vale? Me va a saltar que la palabra es distinta a palmera, siendo la misma palabra, pero es un poco por esa razón. Y bueno, pues el vídeo lo voy a ir dejando aquí. Un poquito quería que vierais un poco el if, el else, un poquito las comparaciones, un poquito operadores de comparación, cómo lo vamos a unir, etcétera, etcétera. De todos modos, esto va a ser algo que va a aparecer en futuros programas, futuros vídeos, entonces tampoco se va a perder demasiado el hilo. Espero que, bueno, que os hayáis enterado, que os haya gustado, que os haya servido. Y lo que decimos siempre, que comentario, me gusta, no me gusta, críticas constructivas, lo que queráis es bienvenido a mi canal. Siempre con el respeto, por supuesto. Y bueno, pues ya decir que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.